El día de hoy Elementor ha sacado una nueva actualización. Esta actualización es la 3.27.7. Vamos a ver qué trae de nuevo esta actualización y si realmente vale la pena actualizar. Así que vamos a dirigirnos directamente a lo que es el área de plugin, y aquí tenemos las dos notificaciones de que tenemos actualizaciones, tanto en la versión gratuita como en la versión de pago, que es la versión de Elementor Pro. Como siempre, antes de hacer cualquier actualización, mi recomendación es que haga una copia de seguridad de su página web completa o el proyecto que esté trabajando, para evitar cualquier inconveniente que se pueda presentar con lo que es la incompatibilidad, puede hacer con algún plugin que usted tenga instalado. En este caso solamente tengo Elementor instalado, no tengo un plugin de tercero, y para evitar esos inconvenientes siempre recomiendo hacer una copia de seguridad. Así que en el caso de la versión gratuita, vámonos al área de ver detalle. Vamos a ver qué trae de nuevo esta actualización. Vamos a esperar a que cargue. De aquí nos vamos directamente al área de registros y cambios y vamos a traducir un poco estos cambios que vienen. Bien, como pueden observar, es la 3.27.0 y lo que está corrigiendo en esta versión es un asunto de seguridad que mejora lo que es la seguridad a través del código de vía de administración. Aparentemente había un problema de seguridad y eso ha sido uno de los cambios que ha realizado. Y podemos decir que es el único cambio que trae esta nueva actualización. En el caso de la versión Pro, vámonos a registros y cambios. Y aquí vamos a observar, se podría decir algo similar. Algo que me llama la atención es que el día 10 de este mismo mes, ellos sacaron una actualización de seguridad relacionado a lo que es el código de la condición de la plantilla. Parece que había algún inconveniente y si se dan cuenta, en lo que va de este mes ya tenemos 3 actualizaciones. Lo que todavía no entiendo es por qué no reúnen más cambios para simplemente tirar una sola actualización y no estar desde el día 3, el 10 y hoy 13 de marzo salió esta nueva actualización, que es lo que corrige también un error de seguridad, pero en este caso relacionado con el widget de Lotus. Lotus es un widget que te permite agregar imágenes en movimiento en un formato diferente al que estamos acostumbrados. La mayoría de las plantillas que tiene Elementor agregan siempre ese tipo de animaciones. Mayormente unas animaciones con imágenes. Esos serían los cambios que trae esta nueva actualización. Así que vamos de una vez. Vamos a hacer las actualizaciones. Ahí estoy actualizando lo que es la versión gratuita. Y voy a actualizar lo que es la versión Pro. Y ya, como pueden ver, estamos actualizados. Voy a refrescar la página y con esto termino lo que es el proceso de las actualizaciones. Ahora vámonos a revisar, a ver si hay algún cambio. Aquí me indica que ha actualizado los datos de la versión Pro. Perfecto. Y vamos a probar con esta página. Vamos a ver si carga todo correctamente. Esperamos a que cargue. Y ya aquí cargó en este caso esta página, que por cierto esto es un tutorial que hice que está disponible en el canal sobre cómo crear una landing page. Si están interesados en saber cómo crear una landing page, en este momento está apareciendo una tarjetita que lo va a llevar directamente a ese video. Vamos a minimizar. Le voy a enseñar cuál es el plugin o el widget donde existía el problema. Vamos a buscarlo por aquí lo tenemos. Vamos a colocarlo por aquí. Y como pueden ver, de esto que trata, es un widget, como le dije anteriormente, que podemos crear o agregar imágenes animadas. Aquí
podemos cargar la imagen a través de archivos media que estén alojados en nuestra librería de imágenes y video, o directamente desde una URL donde podamos conseguir esas animaciones. Bien, si quieres saber dónde conseguir ese tipo de imágenes, aquí en esta página llamada Lotifeed, usted va a poder descargar ese tipo de imágenes. Hay algunas que son gratuitas, otras de pago. Se la voy a dejar en la descripción del video y en el primer comentario en caso de que quieran visitarla y utilizar algunas de las animaciones que no permiten tenerla completamente gratis. Así que muchachos, este cortico video es simplemente para informarles de que Elementor saca nueva actualización y ha sido mayormente actualización de seguridad de algunos widgets que tenían problemas directamente con su código. Así que cualquier pregunta que tengan, me la dejan saber en la caja de comentarios. Como siempre, estoy atento a cada una de ellas. Y vuelvo, les repito, si usted quiere aprender a cómo crear una landing page, les recomiendo que visite nuestro video, que por aquí lo tenemos. Se llama Cómo crear una landing page con Elementor Pro. Ahí le estaré mostrando el paso a paso a seguir para crear cada una de las sesiones que lleva la landing page. Y como siempre, le voy a agradecerle a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal. Si usted todavía no está suscrito, aproveche estos minutos para que se suscriba. Les recomiendo esta lista de videos que están saliendo en este momento especial, la que dice los mejores plugins para Elementor. Les recomiendo que vean esa lista de videos porque ahí van a encontrar diferentes plugins que utilizamos con lo que es Elementor. Así que nada, muchachos, me despediré por el día de hoy de todos ustedes y nos veremos ya en un próximo video.